Buenas tardes estudiantes, estamos en una nueva clase de física. Esta vez tocamos el tema de equilibrio térmico. Ya habíamos visto en un momento anterior sobre este tema en alusión a lo que era la termodinámica. Vamos a profundizar en lo que es el equilibrio térmico. Adelantar también que para esta tarea de esta semana van a hacer un experimento bastante sencillo, así que por favor atentos hasta el final del video. Vamos a recordar un breve concepto de lo que era la termodinámica. Nos dice que la termodinámica es la parte de la física que se encarga de la relación entre el calor y el trabajo. Tanto el calor como el trabajo son modos en que los cuerpos y los sistemas transforman su energía. Esto permite establecer un equivalente mecánico del calor. Observemos los siguientes ejemplos. De trabajo mecánico a calor. Si frotamos dos bloques de hielo y comprobarás que se derriten aun cuando estés en una cámara frigorífica a una temperatura de 0 grados. Es decir, que si yo froto dos pedazos de hielo, estos se derretirán aunque ambos estén fríos o aunque incluso yo esté en una cámara frigorífica. Aquí pueden observar dos bloques de hielo, uno se encuentra sobre una tapa de plástico y otro sobre unas monedas. El que está sobre las monedas se derrite más rápido debido a que la temperatura que este posee se está disipando más rápidamente a todo el metal. Mientras tanto, el otro cubo de hielo que está sobre el plástico se derrite más lento debido a que el plástico no absorbe con facilidad toda la temperatura del hielo. Otra forma es de calor a trabajo mecánico. En una máquina de vapor, la expansión del vapor de agua que se calienta produce el desplazamiento del pistón. En las primeras máquinas de vapor se encontraba un combustible que era la caldera, la cual hacía hervir el agua. El agua, al convertirse en vapor, empujaba un pistón, el cual a su vez movía una rueda. La rueda, al moverse, devolvía el movimiento del pistón, lo cual hacía que se repita nuevamente el proceso. Esto con la ayuda de la presión del vapor del agua. Esta es una forma de aprovechar los cambios de estado de la materia. Ya vamos a observar también de qué se trata los cambios de estado de la materia nuevamente. Antes de empezar a entender lo que es el equilibrio térmico, necesitamos primero conocer algunos otros conceptos, como es el calor específico. ¿Qué es el calor específico? Es la cantidad de calor que se necesita por unidad de masa para elevar la temperatura 1 grado Celsius. La relación entre calor y cambio de temperatura se expresa normalmente en la forma que mostraremos más abajo, donde C es el calor específico. De forma análoga, se define la capacidad calorífica como la cantidad de calor que se debe suministrar a toda la masa de una sustancia para elevar la temperatura en una unidad. Esta es la fórmula que se utiliza para calcular el calor específico o el calor añadido. Tenemos aquí los valores de calor añadido, calor específico, la masa y el cambio de temperatura. Aunque por ahora no vamos a estudiar lo que son fórmulas, simplemente vamos a hacer una explicación teórica de lo que es el calor específico. Tenemos aquí tres sustancias diferentes. Todas son sólidas, el hielo, la madera y el acero. Si a todas les suministramos calor, la misma cantidad de calor, todas necesitarán un cierto grado, una cierta cantidad de calor para que su masa pueda elevarse la temperatura a 1 grado. No es lo mismo la cantidad de calor que necesita el hielo para subir 1 grado que la cantidad de calor que necesita el acero para subir 1 grado. Son diferentes, ¿verdad? Debido a su composición física. Las moléculas que componen cada uno de estos elementos hacen que sea diferente la cantidad de calor que necesita cada uno de estos elementos. El hielo, aunque es duro, sus moléculas están muy separadas. Por esa razón es que es más frágil y además absorbe el calor más rápido. El acero, en cambio, sus moléculas son más unidas. Por lo tanto, este material tarda más en calentarse completamente. No se calienta en una sola superficie, lo que hace es calentarse toda la barra metálica. Eso es porque al estar muy juntas sus moléculas, todas estas absorben el calor uniformemente. Con la madera sucede casi lo mismo que el hielo. Si en la madera yo caliento solamente un extremo, ese extremo será el que se caliente. Eso es porque la madera también tiene sus moléculas muy separadas, al igual que el hielo. Entonces no se calentará todo el bloque de madera, solamente se calentará la parte que estoy exponiendo al fuego, contrario a lo que sucede con el acero. En el acero, si caliento un extremo, se calentará toda la barra de
a 0. Bien, entonces cada uno de estos elementos necesita cierta cantidad de calor para subir 1 grado su temperatura. Esto es calor específico. Existe una tabla de valores para cada uno de los elementos, sea hierro, madera, agua, hielo, helio, cualquier tipo de metal, incluso gases como el nitrógeno o también gases como el helio. Bien, continuemos con lo que es en cambio de estado. Vamos a retomar un poco el tema anterior. El calor específico es la cantidad de calor que se necesita para elevar la temperatura, pero conforme se va subiendo la temperatura de estos elementos ocurre un cambio de estado, es decir, su composición cambia. El cambio se denomina cambio de estado a la evolución de la materia entre varios estados de agregación, sin que ocurra un cambio en su composición. Los 3 estados más estudiados y comunes en la Tierra son el sólido, el líquido y el gaseoso. Estos cambios pueden ser endotérmicos, cuando absorbe energía, cuando absorbe calor, el cuerpo que se somete a calor. Exotérmicos, cualquier reacción química que desprende energía, ya sea como luz o calor. Bien, ya habíamos visto lo que eran los cambios de estados en el agua principalmente. Vamos a retomar entonces el ejemplo anterior con los 3 elementos, el agua, la madera y el acero. Si es que la temperatura de estos 3 elementos continúa elevándose, se va a producir que estos elementos van a cambiar su estructura física. No todos, algunos cambiarán, otros no cambiarán demasiado. En este caso, todos estos 3 elementos están sometidos a un cambio exotérmico, es decir, cualquier reacción química que desprenda energía, ya sea como calor o luz. En este caso, lo que está desprendiendo la energía o el calor es esta flama que está debajo de cada uno de los elementos. Esta flama va a producir que se cambie su estado. Por ejemplo, el hielo, al estar sometido a calor, cambiará su estado de sólido a líquido, es decir, se convertirá a agua. La madera igualmente, aunque no a la misma cantidad de calor que el hielo, sino a más temperatura, también va a cambiar su estructura. Cambiará de estado físico a estado físico. Seguirá estando en estado físico, pero con una diferencia. El estado físico al cual se convertirá la madera, que en este caso es carbón, no será el mismo que al inicio. Es decir, se perderá una gran parte de la masa de la madera. Eso se debe a que la madera está compuesta de material orgánico. Parte de ese material orgánico es humedad y la humedad se convierte en vapor, al igual que el agua se convierte en vapor al momento de hervirse. Bien. Por otro lado, el acero, que es el que más cantidad de calor necesita de los otros 2 elementos, al someterse a calor continuamente y elevar su temperatura, cambiará de estado sólido a estado líquido. Es decir, el acero se va a fundir, ¿verdad? Aquí tenemos entonces los cambios de estado de cada uno de estos elementos. Algunos, como les dije, se mantendrán igual, como es el caso de la madera, se mantiene en estado físico, aunque no en su totalidad. Bien, y de producirse todavía, si aumenta el calor, el agua puede cambiar de estado líquido a gaseoso. Sin embargo, los otros 2 ejemplos ya no pueden seguir cambiando de un estado. Por ejemplo, la madera no puede cambiar a un estado líquido o un estado gaseoso. El acero lo mismo, no puede cambiar a un estado gaseoso. Aunque se le aplique más temperatura, seguirá estando a un estado líquido. Bien, esto es el cambio de estado de cada uno de los elementos. Vamos a ver ahora qué es el calor latente. Ya vimos lo que eran los cambios de estados, ya vimos también la cantidad de temperatura que necesitan ciertos elementos para cambiar de estado. ¿Qué es el calor latente? El calor latente es la cantidad de energía requerida por una sustancia para cambiar de fase. Es decir, el hielo necesita cierta cantidad de energía para convertirse en agua. El acero necesita cierta cantidad de energía o de calor para convertirse en líquido, en acero líquido. Para cambiar de fase de sólido a líquido, calor de fusión, o de líquido a gaseoso, calor de vaporización. Se debe tener en cuenta que esta energía en forma de calor se invierte para el cambio de fase y no un aumento de la temperatura. Bien, volvamos al ejemplo anterior un momentito. Supongamos que en la madera y el hielo, ambos están sometidos a unos 50 grados, ¿verdad? Sin embargo, la madera no aumentará mucho su temperatura, aumentará a unos
50 grados, 70 grados, 80 grados. Sin embargo, el agua, si está sometida a 50 grados, llegará a hervir y alcanzará 100 grados, que es ya la temperatura de evaporización, ¿verdad? Eso depende de la composición química de cada elemento. Entonces, no significa que si la llama está a 50 grados, el agua va a alcanzar 50 grados. No, eso depende de la composición física molecular de cada uno de estos elementos. Incluso el agua con una simple vela puede llegar a hervir, y como sabemos la llama de una vela no es comparable con la llama que ofrece, por ejemplo, una cocina, ¿verdad? Igualmente, en el caso del acero, lógicamente la cantidad de calor deberá ser mucho mayor para poder alcanzar un cambio de fase o un cambio de estado. Bien, entonces vamos a representar el calor latente mediante esta gráfica. Vamos a utilizar el hielo como un ejemplo. Fíjense que inicialmente esta línea será la temperatura. Aquí tenemos la temperatura y esto es el tiempo. O también lo que puede ser el eje X tiempo, el eje Y temperatura. Fíjense que el hielo inicialmente está aún en estado sólido. Al elevarse la temperatura, este hielo empieza a cambiar de sólido a líquido. Bien, aquí existe un balance de la temperatura. El hielo para congelarse necesita estar a 0 grados. Conforme se le aplique calor, esos 0 grados van aumentando, 1 grado, 2 grados, 3 grados, 8 grados, 9 grados, etc. hasta llegar a una temperatura donde el sólido empieza a cambiarse el líquido. Entonces aquí se mantiene una temperatura constante. Aquí la temperatura del líquido no cambia porque está haciendo su cambio de sólido a líquido. Una vez que termina su estado de convertirse a estado sólido a líquido, sigue aumentando su temperatura. Aumenta a 25, 26, 28, 30, 50, 60, 70, 80 grados, porque a los 100 grados el agua ya alcanza su punto de ebullición. Significa que a los 100 grados el agua ya empieza a hervir. Una vez que alcanza esos 100 grados, por ejemplo, el agua empieza a hacer otro cambio físico. Empieza a cambiar de un estado líquido a un estado gaseoso. Para que esto suceda, necesita que la temperatura de 100 grados se mantenga, ¿verdad? No puede bajar hasta que ocurra el cambio físico. Una vez que ocurre el cambio físico, es decir, de líquido a gas, el vapor aumentará nuevamente su calor a 110 grados, 120 grados, etc. Bien, entonces, ¿qué es calor latente? Es la cantidad de energía requerida por una sustancia para cambiar de fase, o sea, para cambiar de estado. Del punto B al punto C hay un cambio de sólido a líquido. Entonces aquí hay una temperatura constante. Esto es el calor latente, el calor necesario para que un elemento cambie su estado. En este caso el hielo cambia de sólido a líquido. Una vez que ya se ha convertido a líquido, la temperatura sigue subiendo hasta llegar a los 90 o 100 grados y aquí tenemos nuevamente otro calor latente, ya que en este estado el calor latente se mantiene para que el líquido se convierta en gas, ¿verdad? Y nuevamente se convertirá en gas y aquí ya se elevará su temperatura. Calor latente entonces viene a ser representado mediante esta gráfica. Es la cantidad de energía requerida para que una sustancia cambie su estado o cambie su fase. En este caso de sólido a líquido y en el segundo caso de líquido a vapor o de líquido a gas. Esto es calor latente. Ahora sí, una vez que vimos esos conceptos, recién podemos entrar a lo que es el equilibrio térmico. ¿Qué es entonces el equilibrio térmico? Ya vimos que eran los cambios de fase, ya vimos también la cantidad necesaria para que ocurra el cambio de fase y ya vimos también lo que era el cambio de temperatura. ¿Qué es entonces en sí el equilibrio térmico? El equilibrio térmico es aquel estado en el cual se igualan las temperaturas de dos cuerpos, las cuales en sus condiciones iniciales presentaban diferentes temperaturas. Una vez que las temperaturas se equiparan, o sea, se igualan, se suspende el flujo de calor, llegando ambos cuerpos al mencionado equilibrio térmico. Bien, tomemos un ejemplo. Tengo aquí un vaso de agua fría a 24 grados o temperatura ambiente y tengo otro vaso de agua, pero este agua está caliente, está casi hirviendo a 90 grados, ¿verdad? Son temperaturas diferentes. Si mezclo ambos en un recipiente, mezclo el agua fría y mezclo también el agua caliente, ¿qué creen que vaya a pasar? ¿Irá a subir la temperatura más de 90 grados o irá a disminuir menos de 24 grados? ¿Qué pasará? No pasará ninguna de las dos, sino que se realizará un equilibrio térmico. Pero el agua será más fría o más caliente.
el agua alcanzará una temperatura media de unos 40 grados aproximadamente. Esto se debe a que inicialmente un elemento, que es el agua caliente, estaba a una mayor temperatura y el otro elemento, el vaso de agua fría, estaba a 24 grados. Al mezclarse los dos, el agua caliente empieza a descender su temperatura porque está transmitiendo su calor hacia el agua fría. El agua fría, por otro lado, está cediendo su temperatura hacia el agua caliente. ¿Sí ven? Hay una transferencia de energía, una transferencia de calor, hasta llegar en un punto donde ambos elementos, tanto el agua tanto el agua caliente como el agua fría, alcanzan un equilibrio. Es decir, el agua caliente ya no puede transmitir más calor hacia el agua fría y el agua fría ya no puede ceder más temperatura al agua caliente. Entonces alcanzan un equilibrio térmico. Y ese equilibrio son 40 grados. Lógicamente el equilibrio térmico se alcanza con ciertas sustancias. Por ejemplo, de ustedes seguramente conocen que no se puede echar agua a un sartén al momento que se está cocinando con aceite, ¿verdad? Eso es porque el aceite y el agua, aunque son líquidos, no tienen la misma consistencia física. Es decir, el calor entre ellos no se transmite de la misma forma que el agua caliente y el agua fría. Como son sustancias diferentes, si yo mezclo aceite caliente con agua, lo que va a suceder es una explosión térmica, porque el aceite no alcanza a transmitir rápidamente todo el calor hacia el agua y eso produce que se expanda el aceite en forma de una explosión. Por esa razón no se puede mezclar agua al momento de cocinar con aceite. Eso es un ejemplo. ¿Qué más ejemplos tenemos de equilibrio térmico? Vamos a ver algunos ejemplos. Cuando nosotros hacemos ejercicio o actividad física en un día normal por lo general está a unos 25, 26, 24 grados. Pero sin embargo, nosotros como somos de sangre caliente, al hacer ejercicio producimos calor. Llegamos a tener unos 35 grados centígrados, ¿verdad? Como ven, la temperatura de nuestro cuerpo ahora, mientras hacemos ejercicio, es diferente a la temperatura del ambiente, que son los 26 grados. Aquí no hay un equilibrio térmico. Sin embargo, cuando dejo de hacer ejercicio, mi cuerpo se enfría hasta volver a alcanzar el mismo estado de grados al que está el ambiente, es decir, 26 grados. Y ahí ocurre un equilibrio térmico. O también, si es que yo estoy haciendo ejercicio, ¿verdad? Estoy en el sol está a unos 26 grados y quiero descansar, pero en la sombra. Como en la sombra no llega la radiación del sol, lógicamente no va a estar a 26 grados en la sombra, va a estar a unos 24 o 23 grados. Entonces, si mi cuerpo está a 35 grados y el día soleado está a 26 grados y yo me refugio sobre un lugar con sombra, ya no alcanzaré los 26 grados, alcanzaré una temperatura menor, puedo alcanzar los 24 o 25 grados. Bien, hay un equilibrio térmico de ambas partes, ¿verdad? Igualmente sucede con los elementos de construcción. Por esa razón, al momento de construir se tiene muy en cuenta que los elementos de construcción no estén caducados y también se toma en cuenta la resistencia térmica de los elementos. Como ustedes saben, el asfalto al estar expuesto al sol alcanza una temperatura bastante alta. Sin embargo, la madera, al estar expuesta al sol, no alcanza una temperatura tan alta como la del asfalto. Eso es porque son sustancias diferentes. Bien, otro ejemplo de equilibrio térmico que podemos observar en nuestra casa, por ejemplo, es comparar la temperatura de un cubo de hielo, que es de 0 grados, porque el agua se congela a 0 grados, y por ejemplo una tostadora, la cual para poder tostar el pan necesita alcanzar al menos unos 110 grados, ¿verdad? Estos dos elementos los tenemos en nuestra casa. Si ambos elementos los exponemos al ambiente, es decir, al ambiente de nuestra casa, que puede ser unos 25 grados, si los exponemos a ambos a esa temperatura, ¿qué sucederá? Ambos alcanzarán la misma temperatura, 25 grados, pero ambos no van a llegar al mismo tiempo a alcanzar esta temperatura. Su tiempo va a variar. Eso se debe a su composición física. Como les dije, las moléculas de hielo, aunque es un sólido, sus moléculas están más separadas. Sin embargo, la guaflera o la tostadora, al estar hecha de metal,
sus moléculas están más unidas, por lo tanto el calor se expande por toda la superficie y asimismo cuando se deshace del calor o cuando se enfría lo hace mucho más rápido. Entonces, una vez que dejo de usar la tostadora y la dejo en la mesa, por ejemplo, a la temperatura ambiente, puede tardar unos 12 minutos en llegar a la temperatura ambiente, es decir, unos 25 grados, porque sus moléculas son más juntas, son más sólidas. Entonces el calor no se absorbe rápidamente en el acero, por lo tanto es más fácil que lo elimine. En cambio, el hielo, al tener sus moléculas más separadas, tardará más tiempo en llegar o descongelarse hasta llegar a los 25 grados. Lógicamente, hasta llegar a los 25 grados ya se convertirá en agua, pero tardará aproximadamente unos 45 minutos, incluso hasta una hora puede tardar un cubo de hielo en descongelarse hasta la temperatura ambiente. No solamente podemos comprar estas dos opciones, podemos comprar incluso un cubo de hielo con, por ejemplo, una botella de refresco o de gaseosa que esté congelada. Ambos son líquidos y ambos están hechos hielo, pero igualmente no se van a descongelar ambos al mismo tiempo debido a su composición química, su composición física. Eso se llama equilibrio térmico, cuando dos elementos en interacción alcanzan una misma temperatura. En este caso, el hielo estaba a 0 grados y el agua flera estaba a 110 y ambos estaban siendo sometidas a la temperatura ambiente, que era 25 grados, ¿verdad? Entonces, el hielo cedió su temperatura hasta llegar a los 25 grados. Igualmente, el agua flera transmitió calor al ambiente, o sea, se deshizo del calor para alcanzar los 25 grados de la temperatura ambiente. Bien, en base a esta explicación, su tarea de esta semana será realizar un experimento muy sencillo. Ya lo voy a detallar a continuación. Su tarea de esta semana será hacer un experimento, el cual consiste en lo siguiente. Van a tomar 2 vasos de agua hasta la mitad. Un vaso le agregarán y mezclarán una cucharada de sal. Luego pondrán ambos vasos de agua en el refrigerador toda la noche hasta que se conviertan en hielo. En la mañana siguiente sacarán ambos vasos del refrigerador o del congelador y los colocarán en la mesa y los dejarán hasta que se descongelen y se conviertan en agua. Registra el tiempo que tarda cada vaso con hielo en convertirse nuevamente en agua. Escribe con tus propias palabras la razón por la cual un vaso de agua se descongeló más rápido que el otro. Bien, entonces van a colocar 2 vasos con agua y a uno le van a agregar una cucharada de sal y la van a mezclar. Luego van a meter ambos vasos con agua en el congelador toda la noche hasta que se congele. Una cosa importante, puede ser que se congelen ambos, puede ser que uno no se congele. Luego van a registrar el tiempo que tardan en descongelarse. Puede ser que uno se descongele antes que el otro, o también, como les dije, puede ser que uno no se congele. En tal caso, luego de registrar el tiempo, van a escribir con sus propias palabras por qué razón uno se descongeló más rápido que el otro, o por qué razón uno no se congeló y el otro sí se congeló, o incluso por qué razón se congelaron o descongelaron los dos al mismo tiempo. Ustedes deben hacer el experimento y escribir qué fue lo que observaron y además explicar con sus propias palabras por qué razón pasó eso. Si uno se congeló y el otro no se congeló, escribir con sus propias palabras por qué ustedes creen que uno se congeló y otro no. Si ambos se congelaron, pero uno se descongeló más rápido que otro, igualmente explican con sus propias palabras por qué razón ustedes creen que uno se descongeló más rápido que el otro. Esta es su tarea para esta semana. Es un experimento bastante sencillo de hacer.